Buenas tardes. Feramo 047, con algo que decir. Me sorprende que los patrioteros entre ellos los comunicadores, ninguno le preste atención al accionar de las empresas que vienen de los países de los cuales somos subneocolonia. Resulta que lo que sucede en Sánchez Ramírez no se ve en la prensa ordinaria, y mucho menos en todas esas plataformas que generalmente el gobierno soporta. Lo que me dice es que somos nacionalistas en contra de unos y a favor de otros. Nos pone en una situación de cuando comenzó la República. Y es triste notar que todo viene de las esferas más altas. Porque sí entendemos que nosotros tenemos un porcentaje, aunque sea mínimo, de racistas originales. Son descendientes, algunos ya de muchas generaciones de europeos, y otros de 2 y 3 y 4 generaciones que están en nuestro gobierno y que sí se muestran como racistas. Pero lo que está pasando con la Barrigol es la burla más grande que un gobierno que se proclama nacionalista en su accionar, al contrario, nos obliga a que con nuestros impuestos nosotros protejamos a una empresa multinacional depredadora. Es nuestro ejército y nuestra policía. Y no agrede a haitianos o americanos. Esos miembros de la fuerza castrense agreden a dominicanos. Ya ha habido pedigonazos, estrellones. Supongo que no han tenido el valor de deportarlo hacia ningún lado. Pero no dudo que querrían. Aquí una multinacional le pone precio a nuestra propiedad en el subsuelo y a la propiedad del suelo de dominicanos. Y no hay una institución del Estado que pueda siquiera orientar o ayudar y defender a los dueños de ese suelo. Me da miedo porque me dice que el gobierno no solo es entreguista en ese aspecto, un aspecto que yo vi anteriormente,
según parece el gobierno, antes de subir en el 20 tenía sus compromisos, porque rápidamente diligenció una embajada para Jerusalén. A favor del gobierno sionista. Rápidamente y sin mucho consenso, ni información ni transparencia adecuada, se llegó a un acuerdo con Netherlands o Países Bajos, un acuerdo territorial que generó muchísimas dudas. Si ahora vemos lo que pasa con estas empresas depredadoras y con la protección que el gobierno le da, y conociendo la historia de que ya en muchísimos casos ha tratado o han sacado materiales por la izquierda porque han sido atrapados en la aduana, no sabemos cuántos casos habrán sido exitosos. Estamos viendo que debe haber otro interés de parte del gobierno que impulsa una acción nacionalista en contra de la inmigración haitiana, que podría ser legítima, pero no es tan probable. Porque el gobierno es quien más se beneficia de esa inmigración. Ahora se atreve a crearse ingobernabilidad por el hecho de proteger multinacionales que abusan, que nos dejan un pasivo ambiental terrible y que además afectan directamente a propietarios de terrenos productivos. Y no tiene salida para eso. Ni le importa, y al contrario, todos sus apostadores que siempre están dispuestos a apoyar y aplaudir cualquier acción de gobierno, le anulan el sonido. Es decir, que la omisión es su trabajo en eso. Con la guerra contra la inmigración no se oye nada, ya nos eligieron una Cámara de Cuentas, que se supone que 3 miembros de ellos fueron exigidos por uno de los líderes PRMistas. Lo que nos dice que de cualquier manera el gobierno se está protegiendo porque sabe lo que pasó con el gobierno anterior y debe evitarlo. Fue la Cámara de Cuentas anterior la que pudo determinar todos esos montos que se robaban las autoridades anteriores. Si además de eso tenemos en cuenta que la sociedad civil, ahora el gobierno la aniquiló solo con nombrarla en cargos del Estado para que fueran víctimas de descrédito. Y esa misma gente que más desacreditan a esos funcionarios son la misma gente que siempre defiende al gobierno, que se supone que están viviendo sus mejores tiempos. Con el nacionalismo, lo único que ha hecho el gobierno es quitarle protagonismo a los vinchos porque ya no daban para más. Porque las mentiras no se sostienen por demasiado tiempo. Ahora tiene nuevos mentirosos.
Pero, ¿qué otras cosas se esconden detrás? Es la pregunta importante. Porque parece que con el control de la mediática, el gobierno se permite hacer muchas cosas. Y cuando viene a ver, comienza a multiplicarse, después que se reparen las averías del anterior gobierno, los casos de corrupción, que quién sabe, quizás salgan inmediatamente después. Debemos entender que corrupción nada más no es lo que cuenta en algunos sentidos. El gobierno no ha querido defendernos de Estados Unidos cuando nos impone sanciones, siendo nosotros mayores compradores que vendedores de los Estados Unidos. Nos pone aranceles cuando quiere tener todas las multinacionales relacionadas con su poder protegidas. El déficit de exportación e importación está a su favor. Estamos siempre de acuerdo en todo lo que quieran. El gobierno lo está. Mas, sin embargo, no puede defendernos más que plagueando para que estemos fuera del alcance de los aranceles de Estados Unidos. Que cuando viene a ver no estamos preparados para pelear. Nuestro gobierno será nacionalista, pero no de República Dominicana. Defiende otra nación. Y no depende de ti como hablan ahora porque nombró a alguien con apellido francés en un cargo en la ONU. Que eso no tiene que ver. Aquí hay gente que quiere reducir los derechos de la nacionalidad de otros ciudadanos dominicanos. Y eso no es posible. Porque si no, el mismo apellido de presidente no es dominicano, ni el de la Faride. Son del Líbano, probablemente los judíos cristianos, que son muy socios y que le aceptan todo a Israel. Entonces, el accionario del gobierno no es defendiéndonos, es hundiéndonos. Es siguiendo una regla de la mafia de partido que hay aquí. Tenemos gangas y tienen siglas de partido que nos perjudican día a día y que viven con privilegios prácticamente inaceptables y todavía nos hacen bullying. Nos están haciendo lamentar la petición del cambio. Ya no se ve mucho lo que ofreció. Muchísimas gracias.